Hola, buenos días. En el vídeo de hoy vamos a hablar del impuesto estrella del sistema tributario español, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El impuesto de la renta de las personas físicas que el próximo 2 de abril empieza su campaña, la campaña de renta 2018, que se extenderá hasta el 1 de julio de 2019. Siempre es hasta el 30 de junio, pero al caer el festivo la agencia tributaria nos da un día más de margen, hasta el 1 de julio. En este vídeo vamos a ver las características principales del impuesto, las características más generales. Y antes de verla, sí que quería comentaros que en breves fechas vamos a realizar una jornada informativa justo del impuesto de la renta de las personas físicas, aprovechando que va a empezar la campaña. Jornada informativa a la que todos estéis invitados, podéis acudir todos los que queráis. Y además, todos los que acudáis a esa sesión informativa y después queráis hacer la declaración con nosotros, tendréis un descuento en el precio de la elaboración de esa declaración. Así que estad atentos porque en breve os comunicaremos el día y la hora que vamos a realizar esa sesión informativa, sesión práctica, para que todos entendáis el funcionamiento de la renta y ver todos los casos que os podéis encontrar. Podéis intervenir, podéis hacer preguntas y se os resolverán, ¿vale? Así que, insisto, estad atentos porque os lo comunicaremos. Impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Qué características generales tiene? Pues las características generales y las principales, que es un tributo de carácter directo y personal, es decir, grava la renta directamente, y como es para las personas físicas, es un impuesto personal. ¿Qué grava? ¿Qué grava este tributo? Pues grava toda la renta de las personas físicas, por eso se llama impuesto de la renta de las personas físicas, grava toda la renta de todas las personas físicas, siguiendo una serie de principios que luego en el desarrollo de la pizarra veremos, como son los principios de igualdad, generalidad y progresividad. ¿Qué rentas grava? Hemos dicho que grava todas las rentas. ¿Cuáles son esas rentas? ¿Qué rentas grava? Pues grava los rendimientos. ¿Y de qué tipo pueden ser los rendimientos? Pues pueden ser rendimientos de trabajo, rendimientos de capital o del ahorro, rendimiento de inmuebles, es decir, si tenemos algún inmueble alquilado, y rendimientos de actividades económicas. ¿Qué más rentas grava este impuesto? Pues grava las ganancias o las pérdidas patrimoniales que tengamos, de venta de participación, de venta de acciones, de venta de inmuebles, etcétera, etcétera. Grava las ganancias y las pérdidas patrimoniales. ¿Y qué más grava? Pues grava otra serie de imputaciones de renta, otros rendimientos que percibimos en el año en el que devengamos el impuesto. ¿Qué hace el impuesto con todas estas rentas? Con los rendimientos, con las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta, pues que las integra todas, las integra y las compensa, en el caso de haber resultados negativos, para el cálculo de la base imponible. La base imponible es la cantidad sobre la que después se va a calcular el impuesto. Así que todos esos rendimientos, todas esas rentas, las integra y las compensa para crear la base imponible. ¿Tributan todas las rentas? No tributan todas las rentas. ¿Cuáles son las rentas que no tributan? Pues no tributan las rentas que no excedan el mínimo personal y familiar. Hacienda tiene en cuenta una cantidad, un mínimo con el que se supone que sobrevive una persona y su familia. Y esa es la renta que no tributa. Y aquí es donde se aplica uno de los principios, el principio de igualdad. Es decir, a igualdad de condiciones, es decir, al mínimo personal y familiar, tributación igual. Así que esas rentas que no exceden ese mínimo personal y familiar no tributan, técnicamente tributan al tipo del 0%. ¿Qué más características tiene este impuesto? Pues este impuesto es un impuesto dual. ¿Por qué es un impuesto dual? Porque tiene en cuenta dos tipos de rendimientos. Tiene en cuenta rendimientos generales, es decir, los rendimientos de trabajo, de inmuebles, de actividades económicas, de las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta, y tiene en cuenta los rendimientos del ahorro, es decir, los rendimientos de capital. De ahí que es un impuesto dual. ¿Por qué? Porque por una parte vamos a calcular una base imponible general con todos estos rendimientos y por otra parte vamos a calcular una base imponible del ahorro con los rendimientos que han supuesto esos capitales invertidos para el ahorro, esos fondos para el ahorro. ¿Y cómo se tributa? Bueno, hemos dicho ya cómo vamos a calcular esas bases imponibles general y del ahorro, y a esas bases imponibles siempre hay que aplicar un porcentaje para calcular lo que tenemos que pagar de impuesto. ¿Y cómo se tributa por ese porcentaje? Pues se tributa por porcentajes crecientes. Es decir, en función de la base imponible, tributaremos por un porcentaje superior o inferior. Y es ahí donde se aplica
el principio de progresividad. En función de la base imponible, tributaremos por porcentajes crecientes. ¿Qué más características tiene este impuesto? Pues es un impuesto que está cedido parcialmente a las comunidades autónomas, ¿vale? Tiene una parte estatal y una parte autonómica, así que vamos a tener que pagar por una escala estatal con unos tipos para la escala estatal y por una escala autonómica por unos tipos para la escala autonómica. Es un impuesto que tributa y que está cedido parcialmente a las comunidades autónomas. Y otra de las características fundamentales, y ya para terminar, es que se tributa mediante autoliquidación, es decir, es el contribuyente el que tiene que realizar la declaración y presentarla en los plazos que os hemos dicho al principio del vídeo. Este año es desde el 2 de abril hasta el 1 de julio. Bueno, el impuesto de la renta, por supuesto, tiene muchísimas más particularidades y es muchísimo más extenso de lo que hablamos en este vídeo, pero para eso ya tenemos la jornada que vamos a realizar en breves fechas y las que deberéis de estar atentos para acudir si así queréis, y además aprovecharos de descuentos y de ventajas para la realización de las declaraciones. Deciros que podéis comentar el vídeo, podéis darle al like, podéis suscribiros al canal para seguir recibiendo estas informaciones, y para cualquier cosa que tengáis que comunicaros tenéis a vuestra disposición nuestro contacto y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.